tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Hoy hablaremos sobre los posibles fichajes y los fichajes ya confirmados del Levante, Unión Deportiva, que vienen procedentes de la Liga Smart Bank. Yo soy Pablo Enrique y se encuentra a mi lado Álvaro Aro. Muy buenas, Álvaro. Hola Pablo, ¿qué tal estás? Un placer estar aquí contigo. Y como siempre digo, ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como @extremofutbol19, al Instituto Carolina Coronado también como Carolina Coronado, y también seguís a Álvaro por Twitter. Álvaro, ¿exactamente cuál es tu arroba? Sí, mi arroba en Twitter es Álvaro Aro _, Aro con H, un apellido del interior. Pues ahí lo tenéis, seguidlo también, que bueno, vamos a empezar, como digo, hablando del Levante. Quiero que empecemos hablando del contexto un poco. Vamos a entrar un poco en contexto hablando de la temporada en general. Con Paco López, es un entrenador de los más asentados, diría yo, en primera en su equipo. ¿Cómo has visto la temporada, Álvaro, que tú que has seguido más al equipo? Bueno, yo creo que la temporada del Levante en términos generales ha sido bastante positiva. La verdad, veníamos de un curso en el que el cuadro granota había sufrido muchísimo para conservar la categoría, salvándose en la jornada 37 con aquel gol fatídico de Bardi en Montilivi. Y se antojaba una temporada un tanto tediosa, cierta incertidumbre en cuanto a saber si los fichajes que había realizado el Levante en el pasado mercado estival iban a funcionar, iban a servir para crear un bloque sólido que consiguiese, digamos, la permanencia con cierto margen para ambiciar a objetivos mayores. Y yo creo que así ha sido. El Levante ha cosechado una temporada bastante positiva, como comentaba en términos generales. Se logró la salvación a falta de 5 jornadas para el desenlace final del curso, con la derrota del Mallorca en el Wanda Metropolitano, y a partir de ahí, digamos que el equipo terminó por asentarse en la 12ª posición. Sí es verdad que en ciertos tramos de la temporada quizá faltó ambición para meterse en el top 10 clasificatorio o incluso pelear por Europa League, como sí lo han hecho otros equipos como el Granada, pero yo creo que no se pueden reprochar muchas cosas a esta temporada del Levante, a la que yo sinceramente tildaría de notable. ¿Y cómo definirías el estilo de juego de Paco López? Porque yo lo poco que he visto también que es un entrenador que cambia mucho de esquema, es bastante arriesgado a veces en sus planteamientos. Digamos que Aitor Fernández en este sentido, el portero, ha sido muy importante. Digamos, ¿cómo crees que, antes de hablar de los jugadores en nombres en concreto, digamos, cómo crees que pueden encajar con un entrenador, digamos, tan flexible? Bueno, yo creo que Paco López, como tú bien dices, es un entrenador que prueba a menudo distintos esquemas, va variando su idea en función del rival. Sí que es verdad que hemos visto partidos en los que ha puesto sobre el césped una línea de 3 defensas con carrileros. En otras incluso se ha llegado a probar un 4-3-3, que en principio iba a ser la idea con la que se iba a jugar a lo largo de toda la temporada. Sin embargo, el técnico de Silla se ha mantenido muy fiel al rombo que tanto ha utilizado a lo largo de estos meses de competición. Un 4-4-2 sin bandas, donde los centrocampistas han asumido el rol de protagonistas absolutos, con distintos apoyos hacia la delantera, en la que se encontraban a menudo Roger y Borja Mayoral. Y es un esquema que le ha servido bastante a Paco López. Yo creo que el equipo ha funcionado muy bien. Sobre todo, si hay que destacar otro aspecto del entrenador granota, es que gestiona muy bien el grupo que tiene en sus manos. Ha creado un bloque muy unido, que juegan todos al mismo ritmo, juegan todos al mismo son, con el fin de obtener unos objetivos grandes, y yo creo que esa es una de las bases por las cuales el equipo ha estado cosechando buenos resultados. Yo creo que se puede incluso mejorar si este verano el Levante consigue mantener a los pilares fundamentales de su equipo, y yo creo que Paco López a día de hoy es el mejor entrenador que puede tener el Levante, si no el mejor, uno de los mejores. Su idea ha calado dentro del vestuario. Puedes reprocharle ciertos aspectos puntuales, tal vez el tema de que tarde mucho tiempo en hacer ciertas sustituciones, quizá porque vea que está el equipo muy cómodo sobre el césped, o quizá porque no termina de salir la bombillita, por así decirlo, pero en general yo creo que Paco López es un entrenador muy apto, muy válido para esta primera división y para seguir creciendo. Y dentro de esos nombres clave, Álvaro, te quería preguntar quiénes son y qué probabilidades tienen de quedarse y de irse. Bueno, pues este verano va a ser probablemente el mercado más importante para el Levante en cuanto al mantenimiento del proyecto que llevan a cabo, más que nada porque tras la temporada, si bien comentaba que el Levante es un equipo que se caracteriza sobre todo por lo bien que juega el bloque como tal, obviamente sí que podemos destacar ciertos nombres. Es el caso de Aitor Fernández,
para mí uno de los mejores porteros de la competición sin ninguna duda, ha sido el líder en las estadísticas de paradas, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. También podemos destacar, como no, a Enis Bardi, a José Campaña, a Borja Mayoral, aunque este último no va a tener prácticamente ninguna opción de volver a regresar a Oriols, pero principalmente a Aitor Fernández, Bardi y Campaña. Yo creo que son ahora mismo los buque insignia del equipo, teniendo en cuenta el bajón de nivel que ha pegado José Luis Morales. Más que nada porque al fin y al cabo se va notando hasta cierto punto la edad en cuanto a la resistencia física, en cuanto a la capacidad de desborde, esa electricidad que tanto ha caracterizado al comandante Morales, pero sigue siendo un futbolista muy válido. Aún así, yo creo que estos tres que te menciono son los más importantes ahora mismo en el Levante, sobre todo mirando hacia el futuro, y mantenerlos este verano va a ser complicado, pero se antoja crucial. Yo creo que hay posibilidades de que se mantengan los tres. Sin embargo, como ya mencionó Kiko Catalán, sí que se negociaría por lo menos la venta de alguno de los futbolistas importantes del equipo por debajo de la cláusula. Veremos quién es. Todo apunta a que José Campaña es el que más papeletas tiene para salir, por un tema de interés tanto del Sevilla como del Villarreal, aunque el Villarreal, debido a los últimos fichajes que ha realizado, quizás se descuelga un poco más de la carrera. Así que veremos si al final es el Sevilla, que todos los veranos pretende a José Campaña, no desisten, finalmente se pueda llevar al pase del centrocampista. Y claro, para que jugadores de segundo lleguen al equipo, primero debe de haber salidas. ¿Qué jugadores están en la cuerda floja o en el, digamos, con el cartel de ese evento? Bueno, conocíamos hace poco la noticia de hasta 5 futbolistas que podían llegar a salir. Era el caso de Sergio León, es el caso de Óscar Duarte, es el caso de Coque Andújar y es el caso también de Nikola Vukcevic. Son algunos de los nombres que están en la cuerda floja. Bueno, también mencionar a Hernani, es cierto, es el quinto futbolista al que me refiero. Son los 5 futbolistas que ahora mismo parecen estar en la rampa de salida. Sobre todo los que veo más claros a la hora de abandonar el club serían Sergio León y Coque Andújar, por un tema de que se han quedado sin oportunidades en el equipo, Coque por una cuestión de edad, porque ahora mismo el Levante cuenta con otros 2 laterales derechos, que ya hablaremos más adelante del último en llegar, y Sergio León porque, pese a ser uno de los fichajes más caros que ha realizado el club y ser una de las fichas más altas de la plantilla, no ha cumplido ni mucho menos con las expectativas que se tenían sobre él. Un rendimiento goleador bastante pobre. En ciertos tramos de la temporada ni siquiera se le ha visto sobre el césped, también ciertos problemillas con el entrenador fuera de cancha. Entonces, yo veo a esos dos los que más posibilidades tienen de salir, vamos, prácticamente al 100%. Después, Óscar Duarte también está muy en la cuerda floja por una cuestión también de rendimiento. Y tanto Hernani como Nikola Vukcevic, que quizás son los que la afición tenga más dudas en cuanto a si deberían salir o no, parece que terminarán saliendo al menos uno de ellos, sobre todo por lo que te comentaba antes, por lo fiel que se mantiene Paco López al esquema del rombo. Esto perjudica muchísimo a Hernani, que es un futbolista súper eléctrico, con muchísimo desborde por banda, y al fin y al cabo, si no juegas precisamente con extremos o con jugadores que puedan recorrerse todo el carril, Hernani pierde muchísimo y digamos que estaría desperdiciando parte de su carrera aquí. Veremos si el Levante puede sacar por lo menos una suma económica por este futbolista portugués que llegó gratis a Oriols. Y Nikola Vukcevic es quizá el que menos a mí personalmente me convence para salir y sobre todo el que más quiere la afición que se quede. Es un jugador que costó muchísimo dinero en su momento. De hecho, hablamos, es el fichaje más caro de la historia del Levante hasta la fecha. Y aunque en su momento nunca terminó de convencer, siempre tenía esa sensación de ser un leñero y poco más. Este año ha corregido muchísimos aspectos, se lo ha visto más moderado, mucho más participativo y si bien no ha justificado esos 9 millones que costó en su momento, va camino de hacerlo. Yo espero finalmente que no salga, pero estos son los 5 futbolistas que son ahora mismo para salir. Y contando también la baja de Borja Mayoral por cesión, que también ha sido, como tú has dicho, uno de los futbolistas habituales, ¿no? Ahora hablaremos también de su sustituto, pero vamos a empezar primero por ese lateral derecho, Son Hidalgo, que vuelve a casa, digamos, entre comillas, porque ya estuvo en el Atlético Levante, y el lateral sevillano que ha sido, en mi opinión, junto con Iza Carcelén, el lateral del Cádiz, que ya ha renovado hace poco, el mejor lateral derecho de segunda. Ha sido el jugador, de los pocos jugadores que ha jugado todos los minutos hasta el parón, porque entre que, digamos, había partido cada 3 días, se conocía que su fichaje por el Levante, digamos que poco a poco la Ponferradina le dio minutos a Iván Rodríguez, que es su sustituto, a falta de otros fichajes que harán en ese lateral. Pero digamos que Son Hidalgo es un futbolista potente, más que rápido es potente, tiene mucha zancada y una buena arrancada. Es cierto que luego también es rápido, pero no es ese típico lateral estilo Jordi Alba, ¿no? Digámoslo así,
pequeñito, rápido, ágil. Digamos que es un futbolista muy corpulento. No considero que tenga cuerpo de central tampoco. Es cierto que es fuerte, pero por ejemplo no tiene ese cuerpo de Juan Cruz o del lateral derecho o de Claudera, el lateral del Fuenlabrada izquierdo, que sí que son muy fuertes y tienen un cuerpo de central. Pero sí que es cierto que Son es un futbolista también, me gusta bastante la capacidad que tiene de centro, es un futbolista que sabe llegar, es inteligente, tiene pausa y las pone muy bien, ha sido de los máximos asistentes de su posición en la categoría. Y creo que encaja bastante bien con Paco López. Álvaro, no sé, digamos, si este estilo digamos, de lateral encaja mejor que, por ejemplo, lo que digo, un estilo más Jordi Alba, más pequeñito, más, quizá que sufra más en el duelo aéreo, pero que, digamos, tenga más facilidad y más agilidad para llegar más constantemente, porque Son, ya digo, se mide bastante en su llegada, no es un jugador muy constante en ese sentido, sino que sabe elegir muy bien. Sí, yo creo, bueno, al menos a mi parecer, es un lateral muy bueno y muy apto para lo que tiene Paco López en mente. Al fin y al cabo, si lo que hace es mantener el rombo que tanto ha hecho uso a lo largo de esta temporada, el carril diestro se va a quedar muy pobre y requiere de un futbolista de largo recorrido, con mucha zancada, con capacidad de llegar hasta incluso el área rival sin cansarse después a la hora de replegar. Entonces yo creo que Son Hidalgo, por sus capacidades físicas, por su resistencia, es un futbolista, yo creo que muy capaz en este Levante Unión Deportiva y que le va a competir desde el principio la titularidad a Jorge Miramón, que de eso se trata, ¿no? La idea era de traer un lateral derecho aquí al Ciudad de Valencia que supiese competir con Miramón esa titularidad que parecía indiscutible después de los últimos rendimientos que ha mostrado Coque Andújar. Y yo creo que Son Hidalgo, uno de los laterales derechos revelación de la Liga Smartbank, como tú bien decías. De hecho, si no me equivoco, era su año de debut en la categoría de plata y ha rendido con creces. Yo creo que es un jugador que va a dar que hablar aquí en el Levante y que sin duda va a estar ahí entre los fichajes, yo creo, entre los mejores fichajes que ha realizado el Levante. Quizá me esté precipitando un poco, pero a mí la verdad es que me gusta mucho y yo creo que puede disputar la titularidad desde el primer momento. Veremos a ver si Jorge Miramón le come la tostada desde el principio. Esta pretemporada que comenzará el sábado frente al Albacete, digamos que va a ser un periodo de adaptación muy importante para él. Veremos si Paco López da prioridad a uno u otro, pero como te comentaba, Son Hidalgo para mí un acierto y además a coste cero, que ese es un aspecto muy importante, sobre todo a la hora de sanear cuentas, que el Levante va un poco justo en cuanto al tema del límite salarial. Entonces, un fichaje para mí, un fichaje muy acertado. Y también te quería preguntar, bueno, recalcar que Son no es precisamente un chaval de 20 años, sino que tiene 25 para 26, del 94. Es decir, es un futbolista que está en el mejor momento de su carrera, podríamos decir. Y te quería preguntar por qué lo dejó, digamos, por qué lo dejó salir el Levante, ¿no? Porque hablamos de que estuvo en el filial, digamos, en su momento, pero es cierto que vuelve a casa. ¿Por qué se dejó, digamos, ir un futbolista de tal nivel? Bueno, yo no tuve la suerte en su momento, creo que estuvo en la temporada 2016-17, no tuve la suerte de ver a Son Hidalgo en el Atlético Levante. Sí estimo que su salida no se produce por un aspecto deportivo o quizá porque se había quedado sin sitio, sino más bien por el descenso del equipo a tercera división. Yo creo que Son ya estaba como para dar un golpe sobre la mesa y decir yo me quedo en segunda B o incluso aspiro a subir a segunda, como lo haría años después. Y yo creo que un descenso a tercera división, si se hubiese quedado en el equipo, hubiese sido fatal para la trayectoria que pretendía llevar a cabo. Pese a que él, digamos, pese a perder la categoría, que el Atlético Levante y bajar a tercera, fue una de las notas positivas de la temporada. No perdió la titularidad en ningún momento, llegó, se asentó, digamos, en el 11, no se lo quitó nadie, el carril diestro, y precisamente su salida yo creo que se produjo para ello. Y la verdad es que con el tiempo es una noticia positiva que acabase saliendo, ya que pudo seguir progresando como futbolista en Segunda División B, luego finalmente en Segunda se ha consagrado. Así que yo creo que su salida, al menos por aquel entonces, se produjo única y exclusivamente a términos deportivos. Y bueno, pasando al siguiente fichaje, es cierto que es un caso curioso porque sonó antes, digamos que estaba cerrado antes que Malsa. Michael Malsa, el futbolista ex del Mirandés ya, pero Malsa fue el primero en hacerse oficial, si no me equivoco. Entonces, Malsa, como digo, un futbolista de origen africano, pero bueno, tiene también la nacionalidad francesa. Pero bueno, un futbolista que el Albacete en su día lo tuvo en plantilla, pero finalmente
digamos, la temporada pasada, finalmente no contó con él en la segunda vuelta. Es un futbolista que, como digo, muy técnico, a pesar de jugar de pivote, es un futbolista muy técnico, sobre todo en el pase largo, un futbolista muy interesante y a la hora de, digamos, aprovechar esas bandas o esos laterales, como estás comentando, yo creo que un futbolista que maneje también ese pase largo, ese cambio de orientación, le puede venir muy bien al Levante. No sé si los pivotes ya en plantilla como Radoya o Busevich, te quería preguntar también cómo son con balón, porque Malsa, como digo, es un futbolista muy aseado con pelota, saca muy bien el balón, suele jugar en el doble pivote del Mirandés con Guridi, suele jugar en el perfil derecho. Y bueno, un futbolista que mucha gente lo compara con Kanté, pero no es Kanté. Kanté es verdad que abarca mucho campo, pero Malsa es cierto que es un futbolista muy ágil porque tampoco es muy alto y en ese aspecto se sabe manejar muy bien al corte, pero no abarca tanto campo como Kanté. No es un Makelele, no es un Kanté, digamos, ¿no? Es un futbolista que sí, que digamos que roba muchos balones, siempre está bien colocado, pero no tiene la capacidad de, digamos, ese imán, ¿no? Ese imán que genera Kanté que parece que todos los balones van a él. Es cierto que es un futbolista, como digo, con cualidades defensivas muy buenas, pero no es ese perfil de futbolista. No sé si, como digo, Busevich y Radoya son tan aseados con pelota. Radoya sí que lo he visto más en el Celta, me recuerdo sus partidos, digamos, con el Celta cuando lo eliminó el United en Europa League, el Manchester United, pero digamos que, como digo, es que Malsa realmente yo creo, ahora mismo lo pienso, y de la categoría yo creo que después de Eguares y Luis Milla es el pivote con mejor trato de balón posiblemente. Sí, yo también estuve leyendo que la gente lo denominaba como el Kanté de Hacendado. Yo creo que este tipo de apodos casi siempre surgen, en este caso, pues por la raza, por la estatura y por la posición, pero evidentemente Mikel Malsa no tiene las mismas condiciones o similares a N'Golo Kanté, si no, ni hubiese estado en el Mirandés, ni ahora ficharía por el Levante, estaría en un escalón muchísimo mayor. Pero eso no quita que haya sido una de las grandísimas revelaciones de la Liga Smartbank en el centro del campo y ya no solo en la categoría de plata, sino también en la Copa del Rey. Yo, de hecho, recuerdo cómo, digamos, todos los focos recaían sobre él tras la eliminatoria, bueno, tras las eliminatorias que había estado realizando el Mirandés, pero sobre todo también contra la Real Sociedad, que el equipo dio muchísima guerra. Y yo creo que Mikel Malsa está ahora mismo en un momento perfecto para dar el salto a primera, tanto por edad como por nivel. Bueno, recordemos que tiene tan solo 24 añitos y se ha consagrado como uno de los futbolistas más importantes este año en segunda. Veremos si da ese mismo nivel en primera división, pero a mí me parece un pivote bastante correcto, con buena salida de balón, también con muchísima vocación ofensiva y sobre todo una resistencia envidiable, un aspecto que va a ser muy importante para el Levante a lo largo de la temporada, ya que es un equipo bastante propenso a las lesiones y entonces a la hora de, digamos, mover fichas en cuanto al esquema, Mikel Balsa va a ser un futbolista que debe estar ahí siempre disponible y veremos a ver qué uso le puede dar Paco López. Yo, de hecho, recuerdo, estuve mirándolo, las últimas 7 jornadas de la Liga Smartbank, Mikel Mansa jugó todas y cada una de ellas los 90 minutos. Es decir, ni siquiera salió para descansar en un momento y eso teniendo en cuenta de que estas últimas jornadas han jugado todas, digamos, cada 2 o 3 días por el tema de ajustar los calendarios del COVID. Entonces, eso ya hace gala de una grandísima resistencia que va a ser muy importante para Paco López y yo creo que va a ser un muy buen compañero de tanto Nikola Vucevic como de Nemanja Radoya, porque también quiero comentar que no tiene por qué implicar una salida de ninguno de estos dos la llegada de Mikel Malsa. Al fin y al cabo, donde ha explotado este jugador y donde casi siempre ha jugado en el pivote ha sido precisamente en doble pivote, siempre teniendo un compañero al lado. Comentabas que en el Mirandés jugaba con Guridi de compañero. Yo creo que si Paco López mantiene el rombo o si de vez en cuando prefiere replegar a algún futbolista, Mikel Malsa puede jugar o bien tanto con Nikola o bien tanto con Nemanja y no tendría por qué implicar una salida ni del montenegrino ni del serbio. De hecho, yo creo que se van a complementar muy bien. Quizá es incluso la pieza de rotación que hace falta en ese pivote que ha sembrado dudas en el Levante en ciertos tramos de la temporada. Así que, teniendo en cuenta que también llega a coste cero, sin apenas ningún tipo de desembolso económico, otro acierto de la dirección deportiva que además se ha adelantado a muchísimos equipos de primera división para llevarse su pase. Yo ya lo dije que, bueno, de hecho que fue de los primeros fichajes de la temporada en general, de todos los equipos, y yo lo dije, ya digo, para mí es que por el precio, por la edad, tiene 24 para 25 años, como has dicho, es que yo creo que es el de los mejores fichajes de la temporada, y es verdad que solo ya digo, había 8 o 9 fichajes tan solo, pero es que para mí, ya digo, tiene un nivel, no sé si acabará jugando más o menos, eso ya se verá, Paco López lo tendrá que valorar, pero por nivel, por coche, por edad, es uno de los mejores fichajes de la temporada Michael Malsa.
Pasamos a Jorge de Frutos, el canterano del Real Madrid, que ha estado esta media vuelta jugando en el Rayo Vallecano, la segunda vuelta, porque la primera vuelta estuvo en el Valladolid, no contó mucho, pero sí es cierto que en segunda con el Rayo lo ha hecho muy bien, ha sido de los mejores futbolistas del Rayo, como digo, en esta segunda vuelta, junto posiblemente con Juan Villar. Y claro, es un futbolista de este nivel, de este estilo, digamos, que tan digamos, este extremo habilidoso, rápido. Es cierto que se tiene que controlar un poquito porque llega demasiado revolucionado en los últimos metros. Tiene que mejorar esa toma de decisiones, pero por cualidades físicas, por calidad, golpeo, con las dos piernas. Él es diestro, pero puede jugar en cualquiera de las dos bandas, por dentro, por fuera. Un futbolista muy interesante y viendo, como decimos, la bajada de nivel de Morales por tema de edad, las dudas con las que hay con Hernani, yo creo que Jorge de Frutos encaja muy bien. Lo veo en principio como rotación, obviamente, pero creo que en esos últimos 20 minutos de partido puede ser un revulsivo muy importante para el Levante que puede romper muchos partidos. Sí, yo creo que, bueno, como bien comentabas, puede ser una pieza de recambio bastante importante tanto para José Luis Morales como para Hernani. Yo personalmente a Jorge de Frutos es al que menos he podido seguir estos últimos meses, pero todo el mundo hablaba de su grandísimo papel en esta media temporada en el Rayo Vallecano, pese a no haber tenido un protagonismo inicial en el Real Valladolid como si se esperaba. Aún así, hay muy buenas sensaciones con respecto a su fichaje. Es un futbolista muy joven, una de las perlas también de la cantera del Real Madrid, un aspecto muy importante, ya que últimamente están saliendo grandísimos talentos de la cantera blanca, como puede ser el caso de futbolistas que se han asentado recientemente en Primera División. Es el caso de Javi Sánchez, el central de Valladolid, Óscar Rodríguez en el Leganés, un auténtico jugadorazo. Si sale de nuevo aquí un futbolista de semejante perfil, de semejantes cualidades y que sea capaz también de dar un golpe sobre la mesa en Primera División, yo creo que es un gran fichaje a un coste no muy elevado. Pese a que solamente se lleva el Levante un 50% del pase del jugador, apenas ha costado 2,5 millones, de manera que si en un futuro Jorge de Frutos consiguiese sentarse en el equipo y dar un rendimiento bastante notable, podría sacar un buen pellizco de este futbolista si es que no se queda muchos años aquí. Entonces, como tú bien comentabas en un hilo que publicaste en Twitter, que de hecho he sacado la gran mayoría de las cualidades que tiene este futbolista, es un jugador con muchísima potencia, muy eléctrico y muy trabajador. Son aspectos que Paco López valora especialmente por encima de cualquier otro. Entonces, valoro muy positivamente la llegada de Jorge de Frutos. Yo es que realmente los 4 fichajes que han hecho el Levante los veo muy bien. Es que no te voy a poner pegas a ninguno de los que vamos a hablar porque de momento la dirección deportiva me parece que está realizando un muy buen trabajo. Luego ya, independientemente de cómo rindan o no durante los próximos meses, eso ya es otro aspecto. Pero en cuanto a los fichajes en sí, sobre el papel, a mí me parece que se está realizando un gran trabajo y Jorge de Frutos es otra prueba de ello. Además, es lo que comentabas, ¿no? El hecho de que sea trabajador. Yo en mi hilo le di también mucha importancia porque es cierto que muchas veces cuando hablamos de atacantes no se valora ese aspecto, pero es que es un aspecto muy importante, sobre todo para equipos de este perfil. Un futbolista que tanto en la presión como en el repliegue sea tan sacrificado como de Fruto, porque digamos que es verdad que hay muchos extremos que tienen mucha calidad, que son buenísimos, pero por ejemplo en 4-4-2 sufren mucho porque tienen que replegar más, tienen más metros que recorrer y es verdad que cuando se le saca del típico 4-3-3, por ejemplo, sí que es verdad que sufren más. Pero yo creo que de Fruto puede ser bastante adaptable en ese aspecto. Y ya para acabar, los fichajes ya oficiales, Dani Gómez, un futbolista que a mí me ha encantado esta temporada. Era de mis jugadores fetiche en la primera vuelta y en la segunda incluso ha explotado más. Es cierto que lo comentaba también en un hilo, le falta gol. Es un futbolista que se genera muy bien en muchas ocasiones, pero le falta definir mejor. Mismamente en el partido contra la Extremadura, que yo creo que fue ya su confirmación y digamos el mejor partido que ha hecho en la temporada. Ganó el Tenerife 2-4, pero bueno, iba 1-4 y ya la Extremadura marcó un gol ya al final. Pero digamos que el Tenerife pudo marcar 10 perfectamente. Lo que pasa es que Dani Gómez fue un continuo, digamos, incordio para la defensa de la Extremadura, con esos desmarques de dentro a fuera, ¿no? Porque es verdad que él ha jugado en doble punta, ha jugado como delantero en el perfil derecho y caía constantemente a banda, tanto desafiando al central izquierdo como al lateral izquierdo de la Extremadura, continuamente abriendo ahí un espacio, asociándose muy bien con el extremo y con José Lu, que es su compañero en la delantera. Es un futbolista que no lo parece, pero es más fuerte de lo que se dice, aunque yo creo que de segunda a primera tiene que mejorar esto, porque es cierto que se habla también mucho de que no, en segunda
en los futbolistas es un fútbol más defensivo, tal, pero es cierto que, hombre, no es lo mismo enfrentarte a un Savage o, por ejemplo, a un Verdú de Leche, a un ruso de la Ponferradina, a enfrentarte a todo un Gerard Piqué, un Sergio Ramos, no es lo mismo para nada. Un Felipe en el Atlético de Madrid, un José María Jiménez, no es para nada lo mismo. Entonces, en ese aspecto yo creo que tiene que mejorar, puede sufrir un poquito, pero es un delantero también muy autosuficiente. Yo, ya te digo, por el tema físico y por el tema gol, no sé si le vendría mejor, yo creo que le vendría mejor el hecho de salir cedido en segunda, de, digamos, peleando por playoffs, incluso por el liderato, ¿no? Ha sonado mucho para el Leganés, porque él es nacido en Alcorcón. Ha sonado también por ejemplo, creo que el Español también estuvo interesado, pero finalmente, bueno, el Levante lo fichó. Digamos que es el jugador que más dudas me surgen por su presente, no por su futuro, porque sí que le veo futuro en primera división. También hay que comentar, Álvaro, que no es un perfil Borja Mayoral. Borja Mayoral siempre ha comentado que su ídolo es Benzema, que es un futbolista que le gusta jugar mucho de espaldas, asociarse con sus compañeros. Dani Gómez también ayuda mucho al equipo, pero es otro perfil de futbolista, un perfil de futbolista, como digo, más autosuficiente, más de desmarques, también de movimientos inteligentes, pero otro tipo de movimientos. Muy importante esto que comentas, Pablo, el tema de que no es un perfil Borja Mayoral. Yo creo que la gente se espera precisamente eso, que sea el jugador que viene a suplir la marcha de Borjita y como tú bien dices, yo no creo que cumplan con el mismo perfil. De hecho, ciertas fuentes con las que he podido hablar también interesadas en la segunda división apenas mantienen características comunes entre ambos dos. Evidentemente son futbolistas que destacan sobre todo por la técnica más que quizá la potencia, aunque no digo que no sean futbolistas potentes, pero no tienen por qué ser el mismo perfil. Yo, de hecho, veo a Dani Gómez ahora mismo como un tercer, cuarto delantero, a la espera de que llegase otro ariete que sí que sepa suplir la baja de Borja Mayoral. Es quizá el futbolista de los 4 fichajes que llegan que más incertidumbre, más interrogantes genera dentro de la afición, sobre todo en cuanto a saber si saldrá cedido o no. Yo creo que a sus 22 años y tras realizar una muy buena temporada con el Tenerife, si no me equivoco, ha sido el máximo goleador, con 9 goles en segunda y otros 2 en Copa del Rey, en total 11. Yo creo que sí que puede hacer un buen papel en primera división. Hace poco tuve la suerte de hablar con José Ramón Rodríguez, ex segundo entrenador del Club Deportivo Tenerife de la mano de Rubén Baraja, y hablaba muy bien de sus cualidades. Hablaba de un futbolista que con confianza se crece, aumenta muchísimo en cada una de las virtudes que le atesoran. Es un jugador que sabe ganarle muy bien la espalda al rival, es un jugador muy veloz, que sabe decidir muy bien de cara a portería y digamos que ha explotado en el segundo tramo de la temporada cuanto más confianza se ha depositado sobre él. Entonces, si Paco López le empieza a dar minutos desde bien temprano, si él comienza a sentirse un jugador de futuro en el Levante Unión Deportiva, si no se le marea mucho la perdiz con el tema de vas a salir cedido a este sitio, vas a salir cedido al otro, si se centra desde ya en el proyecto que tiene ahora mismo el Levante, yo le veo como un ariete suplente capaz incluso de irrumpir en el 11 mediados de temporada, incluso en el tramo final, pero esta misma temporada yo sí que le veo capaz de aportar desde ya al equipo. Tiene que venir otro delantero, eso sí que es verdad, porque ni es el perfil de Borja Mayoral que inevitablemente va a salir de Oriols, ni tiene la calidad que tenía Borja, entonces ahora mismo hace falta otro delantero que sí que sepa darle competencia a Roger Martí, ya que Sergio León, como comentábamos antes, va a tener que salir. Yo de momento a Dani Gómez no le veo con estos galones como para competirle el puesto al pistolero, así que tendría que llegar otro delantero más, pero Dani Gómez lo veo capaz incluso de meterse digamos, en el 11 de Paco López, no desde ya, pero sí de aquí a unos meses. Yo personalmente no le cedería, yo tengo muchísimas ganas de verle esta pretemporada, a ver qué nivel da, a ver si se le ve ese futbolista atrevido que ha sido en Tenerife, así que todo va a quedar muy pendiente de lo que haga en las próximas semanas. Así que yo espero que haga unos buenos partidos, que Paco López le dé las oportunidades que merece desde ya y, digamos, muestre esas cualidades que me comentaba José Ramón Rodríguez para así confirmar de que se trata de un fichaje también muy bueno por parte de la directiva y que pueda cumplir no en un futuro, no en un par de temporadas, sino desde hoy mismo. Y también hay que ver el tema de, tanto con Dani Gómez como con Malsa, que no lo hemos comentado, el tema de las tarjetas amarillas, que es cierto que Dani Gómez sobre todo le saca muchas tarjetas por protestar, por pelearse con el central. Digamos que eso lo tiene que mejorar un poquito, tiene que, tiene buen físico, pero más que buen físico actual, que lo tiene también para segunda división,
creo que tiene un potencial físico, o sea, digamos, para desarrollar en primera. Y lo que tú dices, ¿no? Al final, digamos, de todos los delanteros que tiene el Levante actualmente, el más parecido es Sergio León, tanto por cualidades como por rol en la plantilla. Y digamos que el fichaje que venga, pues sí que sustituirá a Borja Mayoral. Y hablando ya para acabar de los jugadores que están sonando, que todavía no son oficiales, ni hay un principio de acuerdo, ni nada por el estilo, pero que en teoría, ¿no? Digamos que si hay interés, el primero de ellos es Curro Sánchez, otro de los futbolistas que me han encantado esta temporada, canterano del Sevilla, viene de segunda vez, como digo, del Sevilla Atlético, ya jugó en segunda división con el propio filial sevillista, y esta temporada, en la primera vuelta sobre todo, ha sido espectacular, ha sido de los máximos goleadores de la liga cuando no es su posición la de delantero, es un media punta que ha jugado la mayoría de la temporada, que ha ido a banda derecha, y también hice un análisis sobre él en su día. Si se oficializa, pues simplemente pondré el enlace en el tweet de oficial y ya está. Pero sí que es verdad que a mí me gusta mucho un futbolista con muy buen golpeo, tira penalti, tira falta, los córner también los saca él. También es verdad que tiene muy buena capacidad asociativa. No es un futbolista con desborde y regate. Digamos que regatea y desborda a partir del pase, de la asociación, más el amago y el recorte, que no es un futbolista filigranero, digamos. No es ese tipo de media punta antiguo o ese extremo también habilidoso, muy regateador o muy, digamos, espectacular. Es un futbolista más inteligente que yo creo que si llega sería si juega en rombo, pues para la media punta, y si quiere ser un poco más atrevido, uno de los dos interiores, o bien en banda derecha, en un 4-4-2 de línea, que es cierto que no es un perfil campaña, pero sí es cierto que se me asemeja más a un Bardi, ¿no? Un perfil, digamos eso, ¿no? Un centrocampista con buen golpeo, digamos que quiere tener un Bardi, si se oficializa el fichaje es porque quiere tener un Bardi en esa banda derecha, ¿no? Un perfil, digamos, más asociativo o como, digamos, más de último pase que campaña, que sí que es verdad que un futbolista más llegador, con más músculo, más, digamos, capacidad defensiva, aunque no es su fuerte, pero sí que es verdad que Curro en ese aspecto, aunque sea un futbolista que también baja bastante a defender, tiene que mejorar también físicamente porque es un futbolista, digamos, bastante bajito, liviano. En ese aspecto tiene que mejorar un poco más el tren inferior, pero a mí un futbolista que también me gusta mucho, también tiene 24 años, otro futbolista joven, aprovechando el descenso de Numancia. No sé si tiene una cláusula en el contrato, como por ejemplo tiene Casi en caso de descenso de irse libre. No sé cómo estará su situación a nivel contractual, pero sería un fichaje muy, pero que muy interesante para el Levante. Eso sí, yo lo veo como suplente también, no lo veo teniendo, digamos, protagonismo de primera, porque yo lo comentaba en el análisis, yo le puse un ejemplo, por ejemplo, en el Cádiz, lo veía bastante en el Cádiz en ese aspecto, en un recién ascendido, digamos, o en un equipo top de segunda, en un Leganés, en un Español, en algo por el estilo. Pero bueno, en el Levante como suplente también me encaja bastante. Sí, Curro Sánchez, yo creo que estaremos de acuerdo en que acabará saliendo sí o sí del Numancia, por una cuestión de que el equipo ha descendido, tiene nivel no para estar en segunda B, sino para estar en segunda o incluso en primera división, en algún equipo de media tabla para abajo, yo creo. Y sí que es verdad que, bueno, como bien comentabas tú, su situación contractual ahora mismo es de que tras el descenso del equipo, si no me equivoco, no me acuerdo dónde lo leí, pero saldría gratis. Tenía esa cláusula de que si el equipo descendía quedaría completamente libre para negociar con cualquier club y así va a ser. Entonces el Levante tiene ahí otra oportunidad de mercado buenísima para hacerse con un jugador joven que ha anotado muchos goles este curso con el Numancia y que, como bien comentabas antes, Pablo, serviría sobre todo para la media punta. Al fin y al cabo, no le veo yo a Curro Sánchez como ese recambio, digamos, en la delantera. Tampoco lo veo como un mediocentro puro, lo veo perfectamente adaptable a ese mediocentro ofensivo del que no hay una posición fija ahora mismo en el Levante. Al fin y al cabo, es un puesto, el de media punta, que se suelen turnar entre Rubén Rochina y Enis Bardi, siendo que ninguno de los dos es de esa posición única y exclusivamente. Se suelen también rotar en cuanto a lo que es el centro del campo puro y duro. Entonces yo creo que Curro sería ese perfil de media punta, única y exclusivamente media punta, que le falta al Levante, no para ser titular, pero sí para ir entrando con el devenir de las jornadas. Otro futbolista que demuestra que en segunda división hay mucho talento, que
hay que centrar, digamos, la planificación deportiva, ya que es una competición que cada año crece, es una competición que cada año es más competitiva. Entonces, Curro es otra muestra de ello y de un jugador que puede recalar en primera división incluso después de que su equipo haya bajado a segunda B. Aquí entra sobre todo una cuestión de talento individual. Y mira, de hecho de los fichajes, Álvaro, quitando a Malsa, que sí que es verdad que ya venía de segunda, Curro venía de segunda B, aunque tuviera pasado en segunda, venía de segunda B, Son venía de segunda B y Dani Gómez venía también de segunda B. O sea, ya no es solo que la segunda división esté ganando nivel, sino que también la segunda B hay muchos futbolistas muy interesantes, ya no solo para segunda, sino para primera. Ese año de transición, un añito en segunda, explotas y te ficha un primero, lo hemos visto ya con bastantes futbolistas y cada vez se va dando más asiduamente y sobre todo también, por ejemplo, Dani Gómez es verdad que viene de un filial y digamos de los filiales es más común dar ese salto, ¿no? Pero es cierto que aún así son futbolistas que han pasado, como digo, en un año de segunda B, han pasado a un primera y un primera bastante asentado como el Levante de la categoría. Para acabar, vamos a hablar de los porteros, que es cierto que Aitor en principio se quedará, pero también han sonado Tomeu Nadal y Ander Cantero, son dos futbolistas muy parecidos, porteros muy parecidos del estilo de Aitor, muchos reflejos. Es verdad que Tomeu Nadal tiene más nivel que Ander Cantero, que partió como suplente la temporada. Empezó Varo de portero, el ex portero de la cantera del Barcelona, pero Cantero, que estuvo en su día en el Villarreal, es decir, conoce más o menos la zona, digamos que ya está habituado digamos, todo lo que es el clima o como lo quieras llamar, ¿no? Más o menos el carácter de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, claro, Álvaro, digamos que Cantero, ya digo, me surgen más dudas con él. Hombre, como portero suplente sí que lo vería, como segundo portero me encaja bastante. Y Tomeu Nadal, el problema de Tomeu Nadal es que él es de Mallorca, es del Mallorca, y cuando el Mallorca subió, él dijo que no, que se quedaba en el Albacete, renovó con el Albacete y si hubiera descendido a segunda vez con el equipo, como digo, de albaceteño, sí que es verdad que yo lo hubiera visto, digamos, dándole el salto o bien al Mallorca o bien al Levante que estaba sonando. Pero ahora al Albacete al mantenerse, lo veo muy complicado que salga. Yo creo que se quedarán con Aitor y si uno de los dos llega al Levante será Cantero como suplente de Aitor Fernández. Sí, yo creo que Aitor Fernández acabará quedándose en el equipo. Tiene ofertas del Athletic Club, bueno, tenía ofertas también del Real Betis, si no me equivoco, pero si bien ahora mismo en el Betis tampoco daría un salto clasificatorio tremendo, de hecho el Levante ha quedado por encima del cuadro verde y blanco, en el Athletic Club yo creo que directamente no tendría sitio. Estando Unai Simón al nivel en el que está, con todo el margen de mejora que tiene todavía el portero, no creo que Aitor volviese al Athletic Club por mucho afecto que le tenga al equipo a ser suplente de Unai Simón. Ahora mismo Aitor está incluso para dar un salto en cuanto al meterse en un equipo de top 10 de la clasificación o incluso en Europa League. Entonces, si no es al Athletic Club, si no es al Betis, yo creo que se acabará quedando y lo que tocaría mirar es un portero suplente. No sé si saldrá finalmente Coque Vegas, se ha especulado en las últimas semanas de que así podría ser. Depende todo mucho del rol que se le vaya a ofrecer al guardameta, si se le va a asegurar que va a ser el portero de la Copa del Rey, si se va a buscar realmente un sustituto. En caso de que finalmente saliese, pues los dos porteros que suenan en este caso serían Tomeu Nadal y Ander Cartero, Ander Cantero, que me equivocaba con el apellido. Tomeu Nadal no es el primer año que suena, ya sonaba, por ejemplo, el año pasado, y si no me equivoco, incluso el anterior. Es un portero que lleva sonando desde hace muchos años, aunque nunca como titular, siempre vendría a ser un reemplazo. Y como tú bien dices, yo creo que ahora mismo está sentado en el Albacete. Si saliese, pues sería, por ejemplo, al Mallorca, del que es un equipo muy, bueno, del que es aficionado. Y no le veo yo ahora mismo con muchas opciones de venir, ya que incluso habría que aportar cifra económica. Y ahora mismo lo que el Levante busca es pagar cuanto menos mejor y así cuadrar las cuentas cuando antes. Yo creo que finalmente, si viniese un portero suplente, si saliese Coque Vegas, porque repito, si no sale Coque Vegas, me cuesta mucho creer que se firmase un segundo guardameta, será Cantero el guardameta del Lugo, que ha estado entrenando precisamente estos últimos meses con Juanfran, un viejo conocido de Oriols, y que seguro aportará grandes informes al Ciutat de Valencia si en caso de que finalmente se barajase su incorporación. Veremos a ver qué sucede. Yo de momento creo que la portería está saldada con Coque Vegas y Aitor y hasta que no salga uno de los dos no creo que vaya a venir otro guardameta. Y el último nombre que está sonando, pero este sí que lo veo imposible, Raúl Guti del Real Zaragoza.
Se está hablando que el Betis pagaría por él unos 3 4 millones. No sé si al final, o al menos ha ofrecido eso por lo que se está hablando, no sé si ofrecerá más, pero sí que es verdad que al fin y al cabo es ese perfil de futbolista estilo campaña, incluso yo lo veo más como estilo campaña que como Melero, que Melero lo veo más un pelín más, digamos, ofensivo que campaña, al menos lo que le vimos en el West Ham en segunda división. Pero sí es cierto que Raúl Guti es un futbolista, pues eso, un interior, un 8 de toda la vida, que te puede jugar también en banda derecha, ha jugado también en esa posición. Es cierto que no me termina de convencer tanto como en el interior o en un doble pivote al lado de Guaras, en este caso en el Real Zaragoza, y un futbolista con una llegada muy buena al área, un despliegue físico importante que se ha ido curtiendo poco a poco en el Zaragoza. Es de la generación, digamos, de Sergio Gil, que se fue precisamente al Lugo y le ha comido la tostada, porque Sergio Gil, en un principio, digamos que entre comillas era el bueno y se ha caído completamente. En el Extremadura esta temporada no ha jugado nada y ha descendido. Y claro, Raúl Guti es todo lo contrario, un futbolista súper trabajador, como digo, la cabeza la tiene bastante asentada, en mi opinión, y incluso puede ser, bueno, digamos que podría ser, si se queda en el Zaragoza, sería uno de los capitanes del futuro sin duda. Entonces veremos qué acaba pasando, pero está claro que también ha sonado para el Granada, aunque con el fichaje ya de Ángel Herrera cedido también se hace imposible para el Granada, no por tema de que no pueda llegar, digamos, por el club, sino porque, o por el jugador, sino porque ya han cerrado en esa parcela y ese rol de futbolista. Pero claro, entre Levante y Betis, yo creo que el futbolista, viendo que en el Betis, digamos que el centro del campo no termina de estar asentado, que Canales esta temporada ha estado muy solo, Guardado ha bajado el nivel, William Carvalho todavía no termina de asentarse, no termina de definirse si como un pivote o un interior. Yo creo que por ahí Guti, no por nivel, porque como has dicho, el Levante ahora mismo actualmente ha quedado incluso por encima del Betis en la clasificación, pero sí que creo que puede tener más oportunidades en el conjunto sevillano que en el Levante, por lo que digo, ¿no? Porque tienen muchas más piezas, sobre todo si se queda campaña, piezas más asentadas en esa posición. Bueno, yo creo que Guti desde hace tiempo pide un salto a Primera División. Ha sido uno de los centrocampistas más importantes en el Real Zaragoza, que a punto estuvo, bueno, a punto ha estado de subir a Primera. Y el problema ahora va a ser por qué precio acabará saliendo si es que termina recalando en la élite del fútbol español. Leía últimamente que se hablaban de precios de entre 6 y 9 millones, más o menos. Así, esa es la cifra que quería el Zaragoza por uno de sus, bueno, por una de sus grandes, por uno de sus grandes pilares, ahora mismo tanto en el centro del campo como en el equipo en general, pero es una cifra inasumible para el Levante Unión Deportiva teniendo en cuenta el overbooking que ya hay de por sí en el centro del campo. Me costaría creer una barbaridad que se ejerciese tanto, bueno, que digamos se hiciese semejante esfuerzo económico por traer a un jugador cuyo perfil ya está más que cubierto ahora mismo en el centro del campo. Si me pusiese a enumerar todos los centrocampistas que tiene ahora mismo el Levante en nómina, incluido aquellos que vuelven de cesión, como es el caso de Pepelu, un jugador que es de la casa, ha rendido muy bien en el Tondela portugués y se espera que dé por fin el salto al primer equipo y se asiente en la dinámica de Paco López. Entonces me cuesta creer que el Levante, teniendo las arcas como las tiene ahora mismo, que no están mal, evidentemente el Levante no es un equipo que esté ahora mismo en riesgo de nada, pero no se puede permitir grandísimos esfuerzos económicos y sobre todo teniendo en cuenta que la posición está más que cubierta, no creo que se ejerza, pues digamos, ese esfuerzo por Raúl Guti, pese a que no pongo en duda de que sea un grandísimo futbolista. Así que en caso de que se interese cualquier otro equipo de primera división por él, comentabas el Granada, aunque como bien dices ya está firmado Ángel Herrera, también ficharon recientemente a Luis Milla, incluso por un precio inferior, entonces me cuesta también creer que el conjunto de Diego Martínez acabe fichándolo, pues quizá el Betis se aventure a su firma y lo consiga. Me parecería un futbolista muy válido también para el Betis. Yo creo que dará que hablar en primera división y aunque sea un grandísimo futbolista para mí y una de las piezas importantes del Zaragoza, no creo que el Levante se aventure en su firma, la verdad. Claro, porque al final el Betis si ofrece 3 4 millones, el Zaragoza, como bien dice, pide entre 6 y 9, pues al final el Zaragoza es el que tiene la sartén por el mango, porque el futbolista no va a salir, no se va a declarar en rebeldía, digamos, no va a salir mal del club. Aparte, como tú dices, tiene contrato. Lo veo muy complicado que, digamos que mínimo, 6 millones, por 6 millones va a salir. Y como tú dices, el Levante
no es que ya no pueda económicamente, sino que no necesita de gastarse tanto dinero en un futbolista de ese perfil que ya lo tiene muy cubierto en plantilla. Nada más, Álvaro, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Esperemos que al Levante le vaya bien, que Paco López también estuvo aquí en la Extremadura una temporada jugando al lado de Manuel, que es el actual entrenador también en la delantera. Así que esperemos, como digo, que al Levante le vaya muy bien esta temporada. Muchas gracias, Pablo. Ha sido un placer hablar contigo y, por supuesto, mis mejores deseos para el Extremadura, que seguro que volverá pronto a Segunda División. Un abrazo.